El primer sonido fue tan sutil que casi lo confundí con mi propia imaginación. Un arrastre metálico, breve y apenas perceptible, que venía del pasillo lateral de la residencia de ancianos donde trabajaba como enfermera nocturna. Me llamo Elena Ruiz, tengo 29 años, y nunca creí que mi trabajo rutinario se convertiría en la pesadilla más aterradora de mi vida. El Hospital San Marcos de Reposo era un edificio antiguo, construido en los años 50, con pasillos interminables de un blanco sucio que parecía absorber cualquier rastro de color. Las paredes tenían ese tono amarillento que habla de décadas de historias silenciadas, de secretos guardados entre sus muros de yeso agrietado. Esa noche era como cualquier otra. Turno nocturno, 12 horas de vigilancia, administración de medicamentos y cuidados a pacientes que ya poco recordaban sus propias vidas. El ala este, donde estaban los pacientes con mayor deterioro cognitivo, siempre me resultaba particularmente desoladora. Cuando escuché el segundo sonido, ya no pude ignorarlo. Un arrastre metálico, más largo esta vez. Como si algo pesado se moviera muy lentamente por el suelo de linóleo. Me detuve, el estetoscopio aún alrededor de mi cuello, los guantes blancos manchados de ese polvo gris que parecía ser la única decoración constante del hospital. ¿Señor Gutiérrez? Llamé hacia la habitación 237, donde descansaba un paciente de 82 años con Alzheimer avanzado. Silencio. El tercer sonido fue diferente. Un golpe seco contra una superficie metálica. Como una bandeja cayendo o una silla siendo movida bruscamente. Mi primera reacción fue profesional. Revisé la estación de enfermería, verifiqué las cámaras de seguridad. Nada fuera de lo común. Ningún movimiento registrado en los monitores. Pero algo había cambiado. El ambiente se había vuelto denso, con ese tipo de pesadez que se siente en la piel antes de una tormenta. El olor a desinfectante parecía más penetrante, más artificial. Sabía que no debía alejarme de mi ronda. Las normas del hospital eran estrictas. Nunca dejar un pasillo sin vigilar, especialmente por la noche. Pero algo me empujaba a investigar, una curiosidad mezclada con un miedo que comenzaba a crecer en mi estómago. Las próximas horas serían un lento descenso a un tipo de horror que no tiene nada que ver con monstruos o fantasmas. Un horror mucho más real, mucho más humano. Y todo comenzaría con ese cuarto sonido que estaba por venir. El cuarto sonido llegó media hora después. Un arrastre prolongado, esta vez más cerca. Seguido de un golpe seco contra la pared. No era mi imaginación. No podía hacerlo. Carlos, el guardia de seguridad nocturno, estaba en su escritorio en la entrada principal. Lo había visto hace poco, revisando unos papeles, completamente ajeno a lo que sucedía en el ala este. Me moví lentamente, cada paso calculado. Los zapatos blancos de enfermera hacían un suave chirrido contra el linóleo. Las luces fluorescentes zumbaban con ese sonido característico que amplificaba el silencio. La puerta de la habitación 237 estaba ligeramente entreabierta. La última vez que había revisado al señor Gutiérrez, estaba profundamente dormido. Conectado a su monitor cardíaco, inmóvil bajo sábanas blancas que parecían amortajar más que cubrir. Empujé la puerta con la punta de mis dedos. Estaba vacía. La cama revuelta, las sábanas caídas al suelo. El monitor cardíaco en silencio. Pero no había rastro del señor Gutiérrez. Un escalofrío me recorrió la espalda. Los pacientes con Alzheimer no podían moverse solos. Mucho menos un hombre de 82 años, postrado en cama, con movilidad reducida. Revisé la historia clínica. Rafael Gutiérrez. Ingresado hace 3 años. Sin familia. Diagnosticado con Alzheimer en etapa terminal. Procedente de un pueblo pequeño del norte.
El expediente tenía una nota al margen que llamó mi atención. Una anotación manuscrita, casi ilegible: investigar antecedentes. Comportamiento atípico previo al ingreso. Volví a mirar la habitación. Algo no encajaba. En la mesita de noche, un marco de foto boca abajo. Lo tomé, lo giré. Una imagen en blanco y negro. Un grupo de personas, vestidos de la década de los 50. Y en el centro, Rafael Gutiérrez. Pero no como lo conocía. Joven. Fuerte. Con una mirada que no parecía para nada la de un paciente. Un ruido en el pasillo me hizo girar bruscamente. Pasos. Lentos. Arrastrados. Pero no venían de donde esperaba. Los pasos venían de la sala de archivos. Un lugar al que rara vez se ingresaba por la noche, lleno de expedientes antiguos y carpetas polvorientas que nadie revisaba desde hacía años. Mi primer instinto fue llamar a Carlos, el guardia de seguridad. Pero algo me detuvo. Un presentimiento que me decía que no debía involucrar a nadie más. La puerta de la sala de archivos estaba entreabierta. Un hilo de luz artificial se filtraba entre el marco y la pared. Recordé que esa área permanecía cerrada con llave durante los turnos nocturnos. Me acerqué con la linterna del carro de medicamentos. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi respiración seguía controlada. Años de entrenamiento como enfermera me habían enseñado a mantener la calma en situaciones de estrés. El archivo de Rafael Gutiérrez estaba sobre el escritorio principal. No había sido sacado al azar. Alguien lo había dejado deliberadamente visible. Comencé a leer. Las primeras páginas parecían normales. Datos básicos, historial médico, ingreso al hospital. Pero en la tercera página algo cambió. Una nota manuscrita, diferente a las demás, con una caligrafía angulosa y nerviosa. No todo es lo que parece. Rafael no es quien dicen ser. Lo que sucedió en Villanueva no puede volver a repetirse. La nota no estaba firmada. Estaba pegada al expediente con un clip oxidado. Un sonido a mis espaldas. Un arrastre. Me giré bruscamente. Nada. Pero el expediente había cambiado de posición. Ahora estaba unos centímetros más a la derecha de donde lo había dejado. La luz de la lámpara parpadeó. Y entonces lo vi. En el fondo del expediente, una fotografía que no había notado antes. Un grupo de personas. Un pueblo. Y en primer plano, Rafael Gutiérrez. Pero no solo. Había algo más en esa imagen. Algo que me hizo contener la respiración. Un secreto enterrado que comenzaba a desenterrarse. Y yo era la única que podía desentrañarlo. La fotografía me atraía como un imán. Una imagen en blanco y negro, ligeramente desenfocada, pero lo suficientemente clara para distinguir detalles inquietantes. Villanueva. Un pueblo pequeño, rodeado de campos secos. En primer plano, Rafael Gutiérrez, pero no como el anciano postrado que conocía. Era un hombre de unos 40 años, vestido con un traje oscuro, de pie junto a un grupo de personas. Sus ojos miraban directamente a la cámara con una intensidad que helaba. A su lado, un hombre más joven. Algo en su postura me resultaba familiar, aunque no podía explicar por qué. Un ruido en el pasillo me hizo guardar rápidamente la foto en el bolsillo de mi uniforme. No sabía por qué sentía que necesitaba protegerla, que no podía dejarla allí. Cuando volví a mirar el expediente, una hoja suelta cayó al suelo. La recogí. Era una carta antigua, con membrete de la alcaldía de Villanueva, fechada en 1983. Considerando los acontecimientos recientes, y para proteger la integridad de nuestra comunidad,
Se ha decidido mantener en absoluto secreto los eventos del 17 de agosto. La carta estaba incompleta. El resto parecía haber sido arrancado deliberadamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo me decía que estaba a punto de descubrir algo que algunas personas preferirían mantener enterrado para siempre. De pronto, un sonido metálico. Provenía del pasillo. Más cerca esta vez. Mis pasos me llevaron fuera de la sala de archivos. El hospital parecía haberse transformado. Los pasillos, antes familiares, ahora se sentían como un laberinto de sombras y secretos. Y entonces lo vi. Una silla de ruedas. Vacía. Moviéndose lentamente al final del pasillo. La silla de ruedas se movía sin que nadie la empujara. Un movimiento lento, casi calculado, que me paralizó por completo. Mi mente racional luchaba contra lo que mis ojos estaban viendo. No era un movimiento errático, como podría esperarse de un desperfecto mecánico. Era un desplazamiento deliberado, como si alguien invisible la condujera. Me acerqué despacio. Mis zapatos blancos de enfermera amortiguaban cada paso contra el linóleo. La silla se detuvo frente a la puerta de la habitación 237. La misma habitación de la que había desaparecido el señor Gutiérrez. Un sobre amarillento estaba enganchado en uno de los brazos de la silla. Lo tomé con manos temblorosas. No era un sobre cualquiera. Tenía el membrete oficial del Hospital San Marcos. Y estaba dirigido a mí. Elena Ruiz. Lo que vas a leer cambiará todo lo que crees saber. La letra era idéntica a la nota manuscrita que había encontrado en el expediente de Rafael. Mi respiración se había vuelto entrecortada. El sudor frío recorría mi espalda. Abrí el sobre. La hoja dentro del sobre estaba escrita a máquina. Papel antiguo, amarillento en los bordes, con manchas de humedad que sugerían años de ocultamiento. Querida Elena, lo que estás a punto de leer cambiará todo lo que crees saber sobre tu vida, sobre tu familia, sobre este hospital. Rafael Gutiérrez no es quien dice ser. Y tú tampoco. Mi primer impulso fue buscar a Carlos, el guardia de seguridad. Pero algo me detuvo. Un instinto más profundo que el miedo. La carta continuaba. En 1983, en Villanueva, sucedió algo que algunos nunca quisieron que se supiera. Un grupo de personas decidió proteger un secreto que podría destruir vidas enteras. Rafael Gutiérrez fue parte de ese grupo. Y tu padre también. Mi padre. Carlos Ruiz. Un hombre que no había escuchado mencionar en años. Había muerto cuando yo tenía apenas 5 años, en un supuesto accidente de trabajo. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. No todo es lo que parece, Elena. Lo que sucedió aquella noche en Villanueva cambió para siempre el destino de muchas familias. Y tú eres parte de esa historia. Un ruido a mis espaldas. Un movimiento en la sombra del pasillo. Alguien más estaba allí. Y sabía que venía por mí. Me giré lentamente. El pasillo seguía vacío, pero algo había cambiado. El aire se sentía más denso, más pesado. Como si los secretos guardados entre esas paredes estuvieran a punto de estallar. Un archivador al final del pasillo había sido abierto. Carpetas antiguas sobresalían, como si alguien las hubiera revuelto deliberadamente. Volví a la carta. Mis dedos rozaban el papel, sintiendo cada arruga, cada marca de tiempo. Villanueva no fue un accidente. Fue un plan. Un plan que comenzó años antes, con un grupo de personas dispuestas a hacer lo que fuera necesario para proteger algo más importante que sus propias vidas. La firma estaba borrada. Solo una inicial, M. Mis pasos me llevaron hacia el archivador.
No podía evitarlo. La curiosidad me consumía más que el miedo. La primera carpeta que tomé llevaba una etiqueta apenas legible: Proyecto Rehabilitación, Confidencial. Dentro había fotografías. Grupos de personas. Algunas marcadas con círculos rojos. Otras tachadas. Un sistema de clasificación que no terminaba de comprender. Una foto en particular llamó mi atención. Un grupo de hombres vestidos con batas blancas. Entre ellos, mi padre. Y Rafael Gutiérrez. No eran médicos. Parecían algo diferente. Un sonido metálico me hizo girar bruscamente. La silla de ruedas había desaparecido. Y en su lugar, había un sobre nuevo. Con mi nombre. El segundo sobre estaba abierto. Una fotografía antigua cayó al suelo cuando lo tomé. Villanueva, 1983. Un grupo de personas reunidas en lo que parecía ser un lugar público. Hombres de traje, mujeres con vestidos austeros. Y en primer plano, un cartel apenas legible: Proyecto de Integración Comunitaria. La foto tenía marcas extrañas. Algunas personas habían sido tachadas con una X negra. Otras parecían haber sido arrancadas deliberadamente. En el reverso, escrito a mano, una nota: algunos secretos mueren con quien los conoce. Otros esperan para ser descubiertos. Un escalofrío me recorrió la espalda. La marca de un doblez en la foto me hizo notar algo más. Había una segunda imagen parcialmente oculta. La desdoblegué con cuidado. Una lista de nombres. Algunos tachados. Otros marcados con un círculo rojo. El mío estaba en esa lista. Con un círculo rojo. El pasillo pareció volverse más estrecho. Las luces fluorescentes zumbaban con más intensidad. Un sonido de pasos. No venían de donde esperaba. Los pasos se acercaban. No eran los pasos de Carlos, el guardia de seguridad. Tampoco los de algún otro trabajador nocturno. Eran metódicos. Calculados. Me escondí detrás de un archivador, sosteniendo la lista de nombres con una mano y conteniendo la respiración con la otra. Un hombre se detuvo frente al lugar donde había estado momentos antes. No lo vi, pero lo sentí. Su presencia era como una sombra que absorbía el aire a su alrededor. La lista de nombres temblaba en mi mano. Los veía claramente. Carlos Ruiz, tachado. Rafael Gutiérrez, círculo rojo. Elena Ruiz, círculo rojo. María Santos, tachado. Roberto Mendoza, círculo rojo. Mi padre. El anciano del hospital. Yo misma. Un patrón que no lograba comprender. El hombre comenzó a rebuscar entre los archivos. Sus movimientos eran precisos, como si conociera exactamente qué buscaba. Y entonces habló. No para sí mismo. Para mí. Sé que estás aquí, Elena. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. No me moví. Ni siquiera respiré. Llevamos años buscándote, Elena, continuó el hombre. Desde que desapareciste de Villanueva. Su voz era metálica. Sin emoción. Como si estuviera leyendo un informe, no hablando con una persona. Los pasos se acercaron más. Podía ver sus zapatos. Zapatos negros, lustrados, que no correspondían a un guardia de seguridad ni a un médico. Tu padre sabía que esto pasaría algún día, dijo. Intentó protegerte, pero algunos secretos son más grandes que cualquier intento de ocultarlos. Mi mano apretó la lista de nombres. Los círculos rojos parecían brillar en la penumbra del pasillo. No sé de qué habla, murmuré, sorprendiéndome a mí misma por romper el silencio.
Una risa seca. Sin humor. Claro que lo sabes, Elena. Todos en Villanueva lo saben. Se agachó. Sus ojos estaban al nivel de donde yo me escondía. No pude verlo directamente, pero sentí su mirada atravesándome. El proyecto, dijo, nunca terminó. Un sobre cayó frente a mí. No lo había traído antes. Parecía haber aparecido de la nada. Y entonces comprendí que nada de lo que creía saber era real. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había un recorte de periódico antiguo. Amarillento, doblado en los bordes. La fecha, 18 de agosto de 1983. Un artículo pequeño, casi perdido en la página interior. Extraña desaparición de 12 residentes en Villanueva. Autoridades investigan. Mi respiración se detuvo. El hombre seguía de pie, inmóvil. Sus zapatos negros reflejaban la luz de neón del pasillo como si fueran espejos. Tu padre, dijo, fue el primero en comprender el verdadero alcance del proyecto. Debajo del recorte, una fotografía. Un grupo de personas. Algunas marcadas, otras borradas. Y en el centro, un hombre que reconocí instantáneamente. Mi padre. Pero no como lo recordaba de mis primeros años. Un hombre joven. Serio. Con una mirada que parecía contener un universo de secretos. ¿Qué proyecto?, pregunté, mi voz sonando más débil de lo que hubiera querido. El hombre no respondió inmediatamente. Sus pasos comenzaron a alejarse. Pronto lo sabrás, dijo. Todos lo sabrán. El pasillo quedó en silencio. Un silencio que parecía respirar. Revisé la fotografía con más detalle. Los rostros estaban parcialmente borrados, como si alguien hubiera intentado borrar deliberadamente la memoria de aquellas personas. Mi padre permanecía intacto, mirando directamente a la cámara con una intensidad que me resultaba desconocida. Un detalle llamó mi atención. En la esquina inferior derecha, casi imperceptible, había una marca. Un símbolo que parecía ser un sello oficial, pero no reconocía su origen. El recorte de periódico me atraía como un imán. 12 desaparecidos. Sin más explicación. Una nota al margen, casi ilegible, decía, investigación suspendida por orden superior. Mi mano temblorosa sacó el móvil. Necesitaba documentar esto. Fotografiar cada detalle. Pero la batería estaba agotada. Un sonido a mis espaldas. Un arrastre metálico que ya conocía demasiado bien. La silla de ruedas había regresado. Y esta vez, no estaba vacía. En la silla de ruedas estaba Rafael Gutiérrez. El anciano que había desaparecido de su habitación momentos antes ahora me miraba con unos ojos que no correspondían a su cuerpo deteriorado. Había algo en su mirada que me resultaba perturbadoramente familiar. Necesitas saber la verdad, dijo, su voz un susurro áspero que parecía provenir de otro tiempo. No me moví. No podía moverme. Sacó un sobre de entre los pliegues de su bata hospitalaria. Lo sostenía con manos que temblaban, pero cuya determinación era innegable. Tu padre, comenzó, sabía que esto pasaría algún día. La fotografía que había encontrado antes pareció cobrar vida en mi mente. Mi padre. Joven. Serio. Con una mirada que contenía secretos. ¿Qué verdad?, pregunté, mi voz sonando extrañamente distante. Rafael me miró directamente a los ojos. Que algunas personas no son lo que parecen. Y entonces comprendí que la historia que estaba a punto de escuchar cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida. Rafael sacó un documento antiguo del sobre. Las páginas estaban amarillentas, con marcas de dobleces que sugerían años de ocultamiento.
El proyecto comenzó mucho antes de lo que cualquiera imagina, dijo, su voz un susurro que parecía luchar contra el tiempo. En 1978, un grupo de profesionales del Hospital de Villanueva descubrió algo que nunca debería haber salido a la luz. Sus manos temblaban mientras extendía el documento. Una serie de informes médicos, anotaciones manuscritas, fotografías de personas que parecían estar entre la vida y algo más. Tu padre era parte de ese grupo, continuó. Pero no como un simple trabajador. Era alguien clave. La primera página tenía un membrete oficial. Proyecto de investigación sanitaria, confidencial. Debajo, una serie de códigos que no reconocí. ¿Qué tipo de investigación?, pregunté, sintiendo que cada palabra me acercaba a un abismo del que tal vez no podría salir. Rafael me miró. Sus ojos, por un instante, parecieron brillar con una lucidez que no correspondía a su edad. Una que cambiaría para siempre el concepto de identidad humana. Rafael me miró con una calma que ya no pertenecía a este mundo. Tu padre intentó detenerlo, dijo, pero al final, decidió no hacerlo. Extendió el sobre con dificultad. Lo abrí. Dentro había una carta con el membrete del Hospital San Marcos, fechada en 1983, firmada por varios directores médicos, incluido el nombre de mi padre. El contenido me heló la sangre. Autorizamos la continuación del Protocolo 17 en coordinación con el Centro Clínico de Villanueva. Los pacientes involucrados no poseen familia registrada. Serán monitoreados sin conocimiento público. Objetivo: evaluar disociación de identidad bajo estrés inducido y aislamiento prolongado. Una firma al final, Carlos Ruiz. Mi padre. Todo el relato de Rafael cobraba sentido. No era solo Alzheimer ni delirios. Había algo real detrás. Un experimento clínico disfrazado de cuidado geriátrico. Usaron personas olvidadas por el sistema, sin familia, para estudiar los efectos de la despersonalización. Cerré la carta, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y un extraño sentido de pertenencia. Mi padre no fue víctima. Fue parte de esto. Y al parecer, había dejado indicios para que yo los encontrara. ¿Por culpa? ¿Por advertencia? Esa noche llevé los documentos conmigo, incluyendo las fotografías, las cartas, las listas. Todo. Conclusión. No fui a la policía. ¿Qué pruebas tenía? ¿Una carta vieja? ¿Fotos manchadas? ¿Palabras de un anciano enfermo? Nadie me creería. Quizás ni yo misma habría creído esa historia si me la contaran. Guardé todo en una caja metálica que enterré en el pequeño terreno detrás de la casa de mi abuela. Un lugar tranquilo. Seguro. Y prometí no volver a buscar más. Pero desde entonces, no puedo evitar pensar en algo. Si mi padre participó en ese proyecto, si mi nombre estaba en la lista. ¿Soy parte del experimento? ¿Y si no soy quien creo que soy? Las noches son largas desde entonces. A veces, escucho arrastres metálicos en los pasillos de mi mente. A veces, me despierto preguntándome si los recuerdos que tengo son míos. Y eso es lo que más me aterra. No lo que descubrí, sino lo que aún podría no haber recordado.